La existencia del padre Pro en general, pero sobre todo durante el corto lapso de tiempo en que vivió en México, fue realmente azarosa. El miedo, decía el padre, no es mi defecto dominante, y ese es el que impide que se haga por aquí algo en favor de esta grey abandonada. El hecho es que los últimos meses de su vida, de abril a septiembre de 1927, estuvieron signadas por especiales peripecias. Como a menudo debía pasar inadvertido, se veía obligado a buscar disfraces. Y a Guadalajara llegó cierto día camuflado con un traje de charro mexicano. Aún a sus compañeros le costó reconocerlo, bajo las anchas alas del típico jarano. En otra ocasión la policía logró detenerlo, pero por su facha, no pudo identificarlo con el cura al que se había dado orden de detener. Mi aspecto de estudiante tronado, decía, aleja toda la sospecha de mi profesión. Con el bastón en la mano unas veces, otra seguida de un hermoso perro policía que me regalaron, y algunas montado en una bicicleta de mi hermano, voy de día y de noche por todas partes haciendo el bien. He confesado en las mismas cárceles, pues como los presos por la cuestión religiosa son numerosos y los infelices carecen de muchas cosas, yo les llevo comida, almohadas, o dinero, o cigarros, o todo junto. Variadísimos fueron los disfraces y las tretas que recurrió para meterse en los lugares más impensables. Por cierto que era bien consciente del sacrificio que dicho comportamiento implicaba. Si tuviera vida de comunidad, dice él, el peso disminuiría en un 90%, pero corriendo de seca en meca, andando y trajinando en camiones sin muelles, o sea, no cerrados, espiando disimuladamente a los que nos espían, y con la espada de Damocles que nos amenaza en cada esquina con la inspección y los sótanos. Vamos, pues casi preferiría ya estar en la cárcel para descansar un poco. Me reterrajo de esta barbaridad, de la que acaba de decir, de descansar. Me reterrajo de esa barbaridad. Pobre gente, pobrecita, posponer el bien de sus almas por una comodidad del cuerpo, al pie del cañón hasta que el capitán y jefe ordene otra cosa, porque no por mi fuerza, sino gracia Dei mecum, con la gracia de Dios conmigo, perseveraré hasta el fin. El año 1927 sería para él un año de gracia, aunque no lo supiese. Un año realmente surcado de peligros. Sus ministerios ya no podían ser tan públicos como lo habían sido antes, porque el peligro que corría era inminente. Él no dejaba de reírse de ello. Decía, aunque mi suegra, la señora Krom, que era el sindicato marxista, aunque mi suegra, tiene nombre de suegra, no sé, la señora Krom, diga y afirme que me llevará a los sótanos, que era la prisión de la policía, o a las Islas María, un penal bravo, y aunque jure y perjure que castigará con mano de hierro los delitos nefastos como los que vamos a perpetrar mañana, yo no temo sus amenazas ni temeré sus balas. Pueden ustedes invitar a la misa a las personas que quieran, esas misas que hacían casas, ¿no? Vayan y hagan y deshagan con entera libertad. En cierta ocasión le llegaron noticias alarmantes, a raíz de lo cual escribió: será la última comunión que les dé, quién sabe. Es demasiada gracia para un tipo como yo el merecer honra tan grande como el ser asesinado por Cristo. Aunque fuera de los del montón y de chiripazo, ya me contentaría, pero no se hizo la miel para la boca de Miguel, que siempre repetía esta frase. Esperaba, por cierto, que Dios le iba a conceder la anhelada gracia del martirio, pero no se imaginaba que estuviese tan cerca el día por el que había soñado con tanto ardor. Debió entonces ejercitar su ministerio con gran sigilo, espiado por centenares de agentes y perseguido por muchos de ellos. Cuando había visitas a domicilio, decían que tenía que ser anunciadas de antemano, y si se trataba de alguna reunión, la convocatoria era de boca a boca, o de boca a oído. En carta del 25 de mayo de 1927 informa: últimamente no he tenido lances policíacos,
pues el más reciente fue con uno de la reservada, que me aseguraba por los 15 pares de Francia que yo iría a la cárcel, y yo casi le juraba que por las barbas de Mahoma no iría. Tan pesado se puso que casi me dieron ganas de abofetearlo, pero acabé por decirle: mire, majadero, si me llevas a la cárcel, ya no podré confesar a tu mamacita. Son todos católicos los mexicanos, aunque fueran perseguidores. Le tocó la veta, ¿no? Usted perdone, padrecito, si ya ve usted cómo están los tiempos. Váyase cuanto antes. Irme, el que te vas eres tú, y no a la inspección, sino a decirle a tu mamá que hoy por la noche voy a su casa a confesarla, y que mañana le llevo la comunión, a ver si por ese medio se logra que tú te confieses, gandul, sinvergüenza, demonio. Ah, qué padrecito, tan 3 piedras, Pues una me bastaba para romperte la mollera. Al día siguiente, el amigote asistió a la comunión de su madre. Dice, él concluye: creo que pronto se la llevaré a él. Otra historia curiosa, graciosa: me encontraba una noche solo en mi recámara estudiando, cuando con espanto me avisan que me buscaba un hombre vestido de revolucionario. Díganle que entre. Se presentó un gigantón prieto, armado hasta los dientes, quien me pregunta con voz áspera y ronca: ¿tiene usted miedo? ¿Miedo?, le respondí. ¿De qué? Solo temo al pecado, y fuera de eso a nadie. No temo ni a Dios, mi Padre, que es tan bueno. ¿Y a mí tampoco me tiene miedo?, prosiguió. Menos aún que a nadie, le dije. ¿Y por qué habría de temérselo? Pues quiero hablarle a solas, siguió diciendo el bárbaro. Muy bien, siéntese usted, le dije. No, señor, yo no me siento, porque lo que tengo que decir no se puede decir sino de rodillas. Y se confesó con tanto dolor y tal contrición que las lágrimas rodaban de sus ojos del tamaño de un aguacate, de una palta. Y yo, que no puedo ver llorar sin enternecerme, dejaba caer unas lágrimas como tejacotes que caían en el suelo y volvían a rebotar hasta el techo. Una tercera historia. En otra ocasión, al ir a decir misa en una barriada, me topo de buenas a primera con 2 genízaros que custodiaban la casa en que iba yo a celebrar. Pucha, ahí justo, esperando. Diablo, me digo, esta vez la jarramos. Entrar era exponerse, envolver grupas era miedo, dejar encampanada a la gente que estaba dentro era infame. Con el mayor descaro de que soy capaz, me paro enfrente de los policías. Tomo el número de la casa, haciéndose que fuera un vigilante. Me desabrocho el chaleco, como si quisiera enseñarles el tierno corazón. Y guiñando el ojo les digo: aquí hay gato encerrado. Ellos me saludan militarmente y me dejan pasar. Me creyeron uno de la reservada, que le mostraba la placa que llevaban ellos dentro del chaleco. Imposible fue decir la misa. La gente, al verme llegar, se puso lívida, y a no ser por mis puños que impidieron un atropello a mi persona, aseguro a ustedes que a estas horas estaría todavía encerrado en un ropero lleno de chinches, donde la caridad de mis feligreses quería embarrarme. Pero benditos, les dije, si ahora es cuando podemos estar más seguros, puesto que los policías nos cuidan la casa. Pero ni agua, es decir, esto significa todo inútil, ¿no? Por las 11.000 vírgenes me rogaron saltara por la azotea. Yo tomé mi sotana, hice una pirueta a modo de saludo, y con el tradicional cigarro en la boca me salí por donde entré, no sin recibir 2 soberbios saludos militares de los genízaros que usaron los tacones. Saludos que dieron envidia a un carnicero gordo que vivía enfrente, y a un peluquero chato que acariciaba a su gato en el mostrador de su tendejón llamado el trompezón. Ya había aprendido más a tratar a la policía. Una vez, dice, cuenta, eran las 6 de la mañana, distribuía yo la Sagrada Santa Comunión en una casa o estación eucarística. De pronto, una de las criadas entró gritando: los técnicos, se llamaba la policía, los técnicos. La gente se asusta, palidece, me mira. Haiga paz, les digo. Escondan los chales, distribúyanse por las piezas y no alboroten. Yo andaba ese día de cachucha, con un traje gris claro, que con el uso se está poniendo oscuro. Saco un cigarrillo que acomodo en una enorme boquilla, y llevando el Santísimo dentro del pecho, recibo a los intrusos. Aquí hay culto público, me dicen. No la amuelen, le respondo, no joroben. No la amuelen, le respondo. Pues sí, señor, aquí hay culto público.
Pues ahora sí, vecinos, que los hicieron patos, les dice a los que están adentro. Le dice el padre: sí, yo vi entrar al cura. Ah, ¿cómo eres hablador? Le contesta, pero nadie de media de aguardiente a que no hay cura. Contestan ellos: hay orden de registrar la casa, síganos. Pues nomás eso me faltaba, yo seguir a ustedes. ¿Una orden de qué chivo? A ver mi nombre. Paséense por toda la casa y cuando encuentren al culto público, vénganme a decir para ir a oír misa. Como si el culto público fuera una especie de persona. También se está burlando del lenguaje, ellos no saben lo que es eso. Ellos comenzaron a recorrer la casa, pero por prevenir mayores males entre la gente extraña, allí me voy tras ellos. Y como muy conocedor de la casa, le voy indicando lo que había detrás de cada puerta cerrada. No tenía ni idea, él decía cualquier excusa decirles que por ser la primera vez que andaba yo por esas interioridades, afirmé ser recámara, lo que luego resultó ser escritorio, y donde coloqué el cuarto de costura me encontré el watercloset. No se encontró el tal cura y los taimados cuicos se pusieron de guardia en la puerta de la casa. Yo me despedí, choteándome con ellos y diciéndoles que a no ser porque tenía que ir a acompañar a mi novia a la oficina, me estaría con ellos hasta que se helaran el guante al atrevido cura que así burlaba la exquisita vigilancia de los perspicaces técnicos. Otro día en que iba caminando por la calle, se le acercan dos policías muy convencidos de que al fin habían echado el guante al que tanto buscaban. Con mucho aplomo el padre sale a su encuentro y les habla con tanta serenidad y bromea tan cordialmente que ellos empiezan a dudar. Para que acabasen de tragar el anzuelo, los invita a un café, ordena que sirvan a todos una buena merienda y ahí bebe una copa a su salud. Se cuenta fácil, pero resulta innegable que se necesitaba una presencia de ánimo no vulgar para encontrar la salida adecuada en cada ocasión. En cierta vez advirtió que dos agentes corrían tras él y lo estaban por dar alcance. Dobló entonces por la primera esquina y vio a una dama a la que felizmente conocía, una ferviente católica. Le guiñó el ojo, dándole a entender que se encontraba en una situación delicada, lo que ella comprendió. Se tomaron del brazo y lentamente se pusieron a caminar como dos enamorados. 10 segundos después llegan los policías, miran por todos lados. El pájaro había volado, solo quedaban dos tortolitos. No fue la primera vez que recurrió a damas para obligarlas a hacer trabajos de acción católica. Una vida asignada por el peligro. Aún hoy se muestra en el Paseo de la Reforma, una gran avenida, la más grande de la ciudad de México, que es la más amplia, cerca del Monumento de la Independencia, un banco de piedra en el que se solía sentar el padre Pro para tomar fresco. Los fieles sabían que era un lugar convencional, que él había elegido a 2 cuadras de la policía para confesar a los que lo quisiesen. Cada tanto un paseante se acercaba al padre, trababa conversación con él, se sentaba, fumaba un cigarrillo y finalmente hacía su confesión bajo la tranquilizante protección de un policía apostado en la esquina. En aquellos últimos meses los acontecimientos se habían ido precipitando. Entre los católicos militantes se respiraba un ambiente de martirio, de verdadero martirio. Volvamos al año 1927. La resistencia de los católicos era cada vez más decidida. Ya había estallado el levantamiento cristero, como dijimos, que significaba un desafío al gobierno. Calles no se quedó atrás. Es cierto que tenía una cortapisa. Su periodo presidencial terminaba indefectiblemente, en febrero del 28, así que escogitó una solución que nosotros los argentinos conocemos demasiado bien. Durante el verano de 1927 hizo abrogar una ley que prohibía la reelección para presidente, pero sus previsiones no se cumplieron, ya que Obregón, a quien Calles temía, pero de quien tenía necesidad, fue elegido presidente en el mes de agosto, debiendo tomar posesión de su cargo 6 meses más tarde. Obregón no quiso manifestar ningún tipo de ruptura o cambio de orientación, afirmando que seguiría la política del señor general Calles. Los católicos quedaron consternados, creían que se acababa Calles, bueno, alguna esperanza, no. Más hábil que Calles, Obregón era por eso mismo más peligroso para la Iglesia. Entonces, algunos jóvenes de la Liga, del grupo que se dedicaba a la acción militar, pensaron en la posibilidad de herir
al enemigo en su mismo corazón, poniéndose finalmente de acuerdo en atentar contra la vida de Obregón, figura clave del movimiento revolucionario. El proyecto había ido madurando lentamente en la cabeza de un muchacho muy inteligente, Luis Segura Vilchis, jefe del avituallamiento militar del estado de Jalisco, donde los cristeros ya en pleno combate se batían como leones contra los soldados del gobierno. Él se averiguó primero bien si era lícito moralmente, todas las investigaciones hizo este chico, y quedó convencido de que podía realizar este tiranicidio. Segura Vilchis, formado en un colegio de los hermanos maristas, pertenecía al comité directivo de la Liga. Obregón, que estaba de viaje, el general Obregón debía retornar a la Ciudad de México el 13 de noviembre. Segura Vilchis preparó su plan en el secreto más absoluto. Lo primero que hizo fue pedirle a Humberto, el hermano del padre Pro, del que hablamos varias veces, que le consiguiera dinero con que alquilar una casa. No dijo nada a nadie, él se lo guardó, ¿no? Humberto, que nada sabía de ese proyecto, suponía que era para guardar vestimenta, armas destinadas a los cristeros en combate. Se le respondió que además pidió un auto, y se le respondió que tomara un viejo auto que había sido propiedad de Humberto y luego lo había vendido. Los hermanos Pro no tenían la menor idea de lo que estaba, ni el padre, ni Roberto, ni Humberto. Los tres hermanos tenían la menor idea, tenían unas hermanas también, pero los varones eran los que más entraban en el baile este. Bien, mientras tanto Segura avisó a dos muchachos para que lo ayudasen, a un Nahum Lamberto Ruiz, que era un joven de la Liga, lo invitó a acompañar, y incorporó a un amigo, Juan Tirado, también de la Liga, muy humilde, una persona muy humilde, y de las ACJM. El padre Pro estaba pasando unos días agradables con sus dos hermanos, Humberto, de 24 años, y Roberto, de 19. Llegó la fecha señalada, el atentado. El presidente electo, tras almorzar en su casa, subió en un espléndido Cadillac, bien custodiado, y le dijo al chofer que para hacer tiempo, porque iba a una corrida de toros, para hacer tiempo diera una vuelta por el bosque de Chapultepec, donde está el castillo donde gobernaba Calles, mientras llegaba la hora de esta corrida de toros. Mientras estaba recorriendo el bosque, en el Essex que le había conseguido Humberto, se le acercó Segura Vilchis y arrojó una bomba sobre el auto de Obregón. Luego, este chico Nahum vació su revólver y tiró otra bomba, pero con tan mala suerte que ni Obregón ni ninguno de sus acompañantes resultaron seriamente heridos. Los custodios se lanzaron enseguida en persecución del auto donde iban estos tres muchachos, y en medio de la confusión Segura saltó del auto y se escabulló entre la multitud. Nahum Ruiz, en cambio, que por curiosidad había sacado la cabeza por la ventanilla del auto, quedó herido de muerte, y Tirado, el tercero, fue detenido. Los hermanos Pro se enteraron de este asunto por el diario. El padre Pro entendió que las cosas se ponían negras, más que el auto había sido de su hermano Humberto, a cuyo nombre seguía estando el auto. Se ha dicho que las medidas que a raíz de aquel hecho tomaron contra el padre Pro, porque se le agarraron ahora con el padre Pro y sus hermanos, constituyeron una suerte de revancha contra los cristeros por aquel entonces en plena campaña bélica, y particularmente contra el fundador de la Liga, que había sido un jesuita, Bernardo Berguen, del que hablé en la anterior conferencia. Tiempo atrás, el general Cos le había dicho a un padre jesuita: usted pertenece a la Compañía de Jesús que nosotros odiamos y perseguimos. Calles y Obregón tenían ahora la ocasión de vengarse, apuntando en última instancia al Papa, que defendía a los jesuitas y veía con buenos ojos la resistencia católica. Justamente el 28 de octubre próximo pasado había mostrado su displicencia públicamente con la política seguida del Papa, con la política seguida por el gobierno perseguidor, reiterando su non possumus: no podemos aceptar a las pretensiones del gobierno de zanjar el problema religioso dejando en vigor las leyes persecutorias. Además, la familia Pro era toda ella cristera, si bien no en el campo de combate, y en modo alguno la Iglesia condenaba que ayudasen, como lo hacían, a los cristeros.
Heriberto Navarrete, un joven cristero, que era el secretario del general Gorostieta, el comandante en jefe, y que luego sería jesuita, murió hace pocos años, cuenta que en una ocasión era muy jovencito, lo vio al padre Pro, y le contaba las acciones heroicas de sus camaradas de combate, y dice el padre que el padre le dijo: qué bien se están portando, muchachos. Le dijo entusiasmado: francamente les diré que no esperé nunca del México que yo dejé cuando salí del país una actitud tan decidida. Yo conocí a mis hermanos y ahora los desconozco. ¡Qué hombres! Imaginarme yo en Europa que Humberto anduviera por las calles de la capital traficando con parque y armas para los rebeldes, nunca. Las primeras noticias que me llegaban por allá no acababa de creerlas, pero lo he visto. Mis hermanos, usted los conoce, trabajan para la causa de la libertad con un heroísmo alegre, saturado de juventud, pero con una abnegación que avergüenza, y sé muy bien que hay legiones de jóvenes como ellos, que los hay aquí, en la capital, y que los hay en Jalisco, bendita tierra, que está dando su lección a México y al mundo. Bien, muy bien, muchachos, así se llevan con garbo las banderas de las grandes causas. Bien, volvamos a las circunstancias del fallido atentado contra Obregón. Nahum Ruiz, este muchacho que había sido herido gravemente en la persecución del coche Exes, ahora ya detenido, fue visitado por un policía que simuló ser sacerdote para sonsacarle datos comprometedores de personas y de lugares. La señora del joven, con el deseo de salvar a su esposo en el caso de que muriera, hizo declaraciones. Él no dijo nada, pero la mujer hizo declaraciones que permitieron a la policía tener alguna pista del ingeniero Segura Vilchis. Y como, entre otras cosas, aquella señora nombrara a la familia Pro, bien conocida desde antes por la policía, a las autoridades se les ocurrió la idea de relacionarlos con el asunto de los conjurados. El padre Pro pensó entonces si no les sería conveniente irse a los Altos de Jalisco con los cristeros directamente, a ser capellán de ellos. Por el momento él y sus hermanos se refugiaron en la casa de una familia amiga, pero pronto la policía llegó. Era más o menos las 5 de la mañana. «Nadie se mueva», gritaron al llegar. El padre Pro le dio la absolución a sus hermanos y luego dijo en voz baja: «Desde ahora vayamos ofreciendo nuestras vidas por la religión en México y hagámoslo los tres juntos para que Dios acepte nuestro sacrificio». Luego se acercó a un armario, sacó de él un crucifijo pequeño, lo besó, lo metió en el bolsillo del saco y fueron llevados luego a la Inspección General de Policía. El jefe le mostró el viejo Exex y le dijo: «Miren el resultado de su obra». Humberto le respondió: «Nosotros nada tenemos que ver en ese asunto». Encerraron entonces a los tres hermanos en los famosos sótanos. Durante su cautiverio, el padre Pro, que no perdía la confianza en Dios, alentó a los demás detenidos, tras lo cual escribió en la pared: «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». El día 21, el general Cruz, que era de inspector general, recibió de Calles y Obregón la orden de fusilar a los detenidos bajo la acusación de cómplices y conjurados en el atentado contra el presidente electo. El general preguntó qué forma se le podía dar a la ejecución, ya que no había habido juicio ni nada, no había habido. Calles le respondió que no quería formalidades sino hechos. De manera semejante reaccionó Obregón. ¿Qué acta ni qué? Otra resolución que tomó Calles fue que el fusilamiento no se llevase a cabo en la comandancia militar, sino en la inspección misma, o sea, en el lugar más céntrico de la ciudad, del que se haría, como veremos, en medio de un aparato impresionante, este fusilamiento. ¿Qué pasaba en el entretanto con Segura Vilchis? Al advertir que el atentado no había tenido el resultado buscado, luego de alejarse rápidamente del lugar, se había dirigido, no sin cierto caradurismo, son así estos muchachos mexicanos, a la misma plaza de toros donde se encontraba Obregón, porque Obregón de ahí después fue a la plaza de toros, como había pensado. Se fue a la plaza de toros. Allí le dio la mano a Obregón y lo felicitó por su reelección y le dio una tarjeta con su nombre. A propósito de todo eso, para que después mostrara que él no tuvo nada, que no estuvo, porque estaba allí, en la plaza de toros. Al realizarse luego las investigaciones, el mismo Obregón se acordaría de haberlo saludado, en razón de lo cual Segura iba a ser
declarado inculpable por la policía. Pero cuando éste pensó que varios inocentes podrían ir al patíbulos en lugar de él, que había sido el verdadero ejecutor del atentado, se dirigió a la inspección y le dijo al general Cruz: «Me da su palabra de honor de que solo serán sacrificados los responsables del intento de matar a Obregón y que serán puestos en libertad los demás presos que no tomaron parte activa en él y que están acusados de ser los autores y ejecutores del mismo, si le digo la verdad sobre el asunto». «Sí, ingeniero», le diré ingeniero. «Sí, ingeniero», le respondió Cruz. «Pues bien, general, el autor directo y el ejecutor soy yo, ayudado por Ruiz y Tirado. Los hermanos Pro nada tuvieron que ver en el asunto, pues ni supieron lo que se iba a hacer, ni tomaron parte alguna en lo hecho». «Usted se burla de mí, ingeniero», le repuso Cruz. «Su inculpabilidad está plenamente probada. Lo que usted quiere es que los Pro salgan en libertad por falta de méritos, ¿no, mi general?». Inmediatamente lo condujeron a una celda de la prisión. Bien, volvamos al padre Pro. 5 días estuvo preso. Estuvo en cautiverio sin perder jamás la serenidad, más aún no dejaba de alentar a su hermano Roberto, el menor de los 3 varones, quien había sido también detenido juntamente con Humberto. Se dice que uno de esos días el general Cruz convocó a los periodistas de varias publicaciones e hizo desfilar ante ellos a todos los detenidos menos a Roberto. Cuando lo llevaron al padre Pro, sus primeras palabras fueron: «Señores, juro ante Dios que soy inocente de lo que se me acusa». Cruz lo interrumpió: «Basta, retírese inmediatamente». Cuentan que luego, volviéndose a los periodistas, les dijo: «Ya lo han oído, él mismo confiesa su culpa». Habían oído lo contrario, pero bueno, él mismo confiesa su culpa. En aquellos momentos el padre Miguel se mostraba todavía optimista, creía que lo iban a enviar en todo caso a los tribunales y así se comprobaría su inocencia. Un compañero de cárcel dio testimonio del comportamiento del mártir. Dicen: «Los 2 días que estuve a su lado en la prisión, lo que vi es que durante largos ratos, varias veces cada día, se ponía a rezar solo. Además, durante la noche nos hacía rezar con él el rosario. Cantábamos también juntos la marcha de San Ignacio». Humberto, citado por el general Cruz, declaró: «No supe del atentado contra el general Obregón sino por el periódico de la tarde del día 15 de noviembre. El auto Essex fue de mi propiedad hasta el 8 o 9 de este mes. Lo vendí a una persona desconocida». Ello nos lleva a pensar que Segura Vilchis consiguió el auto no por intermedio de Humberto ni de Roberto. Destaquemos la ausencia de un juicio formal. No había razón alguna para que el padre fuese castigado. De hecho, ningún testigo declaró contra él, nadie, ni uno solo en absolutos. Sin embargo, el día 22, el general Cruz le dijo a Guerra Leal que había recibido orden de calle de fusilar a los acusados a la mañana siguiente en la misma inspección. Curiosamente, se invitó para que estuvieran presentes en la ejecución a un grupo de representantes de secretarías de gobierno, generales, abogados del Estado, periodistas nacionales, periodistas extranjeros. O sea, que fue un gran despliegue al acto se quiso dar, porque esto no se usa así normalmente. Se pregunta por qué será que se quiso rodear su muerte de tan excesiva espectacularidad, de una publicidad poco menos que mundial, porque esta foto salió en todo el mundo, no empleada nunca en otro caso de martirio en esa época. Sin duda que para realzar la gravedad del presente delito, para hacer propaganda antirreligiosa y para atemorizar. Es menester, había dicho Calles a Cruz, es menester hacer un escarmiento con toda esa gentuza, así le dijo textualmente. Funcionarios mientras se preparaba la ejecución, había un montón de fotógrafos también para sacar fotos. 3 máquinas fotográficas estuvieron traídas ahí. Con la secuencia de aquellas fotos tomadas por orden del gobierno se puede montar casi una película del fusilamiento. Queda mucha esa foto, cuando llega, cuando se inclina, cuando cae, etcétera, todo queda. Volvamos a la secuencia de los hechos. Cuando eran las 10 de la mañana, se presentó en los sótanos un jefe policial y dijo en altavoz: «Miguel Agustín Pro». El padre estaba sin saco y por orden del carcelero se lo puso. Después, sin decir nada, apretó la mano a Roberto, que estaba a su lado, y partió.
Las fotos de que acabamos de hablar son los testimonios más fidedignos de, como digo, de estos últimos, los momentos finales del padre Pro. En la primera aparece saliendo de los sótanos. En el centro del patio se ve un espacio libre para permitir las maniobras de los 4 pelotones encargados de los fusilamientos, todos con traje de gala. Por un refinamiento de crueldad o quizá por miedo al pueblo, nada se había comunicado previamente a las víctimas acerca de su sentencia, de modo que el padre Pro ha de haber sido sin duda una sorpresa, se habrá sentido sorprendido al encontrarse, al salir del sótano, con todo el aparato para su ejecución. Probablemente fue allí donde, al advertir la presencia de soldados armados, se dio cuenta de que iban a darle muerte. Él había creído, como dije, que lo entregarían a un tribunal competente para juzgarle. Tiene las manos juntas, mira serenamente a los espectadores. Uno de los verdugos que lo acompañaban mientras caminaba al lugar le pide que lo perdone. No solamente lo perdono, le dijo al padre, sino que le doy las gracias. Luego se colocó en el lugar señalado frente al pelotón, entre las siluetas metálicas o monigotes que servían para que los soldados practicaran el tiro al blanco, como unas imágenes así para tirar al blanco. El padre se pone la foto, se lo ve a él y detrás los monigotes estos. El mayor Torres le preguntó si deseaba alguna cosa. Que me permitan rezar, dijo. Se puso de rodillas, se santiguó lentamente, cruzó los brazos sobre el pecho, ofreció a Dios el sacrificio de su vida, besó devotamente el pequeño crucifijo que tenía en su mano y se levantó. Rehusó ser vendado y se volvió de cara a los representantes del gobierno y jefes de la policía y del ejército, dejándolos atónitos por su serenidad. El general Cruz aparece en la foto fumando un puro descaradamente. Otra de las fotos nos lo muestra de pie, tranquilo, mirando a los soldados y como si quisiese hablar. Con una mano aprieta el crucifijo, en la otra tiene el rosario, luego extiende los brazos en forma de cruz y levanta sus ojos al cielo. Sus labios murmuran algunas palabras que los presentes no escuchan, como cuando, dice un amigo de él, como cuando el sacerdote consagra, en el rito antiguo en voz baja, ¿no? Con unas palabras en voz baja. Las mismas, sin duda, que él ardientemente deseaba decir en la hora de la muerte: viva Cristo Rey. Era el grito de muerte de todos los cristeros también, eso ya es conocido. Hace la señal a los soldados de que está dispuesto, resuena una descarga cerrada y cae con los brazos extendidos. Un soldado se le acerca y le da el tiro de gracia. Tenía el padre 36 años. Días más adelante, en una entrevista que el general Calles concedió a los periodistas, no temió confesar los verdaderos motivos que, tras varias pesquisas para detenerlo, habían llevado a la muerte del padre Pro. Ocurría esto, dijo, cuando era más intensa la propaganda que llevaban a cabo algunas agrupaciones religiosas. Entonces se trató de capturar al presbítero Pro por considerarse uno de los principales propagandistas. Claro que Calles no dijo que se lo condenaba a muerte por ser sacerdote, según un ulterior testimonio de Cruz. Al dar la sentencia de muerte, sí manifestó que hubiese estado encantado de hacer lo mismo, no solo con un sacerdote, sino con muchos individuos de la misma ralea. En realidad, era consecuente. Varias veces había sostenido: no puedo tolerar la existencia de la Iglesia Católica en México porque equivaldría a tolerar un Estado dentro del Estado. Más aún, en un solemne discurso, llegó a afirmar que tenía odio personal contra Cristo. Él decía eso. Por lo demás, las cárceles estaban repletas de sacerdotes que habían tenido el atrevimiento de celebrar la misa en casas particulares. Tras la muerte del padre Pro, Obregón le diría a un amigo: sabíamos que el padre era inocente, pero era necesario que un cura pagara por todos para que los otros se escarmentaran. Así lo entendió gente calificada. La muerte del padre fue una de las muchas manifestaciones del odio de Calles al catolicismo. También Humberto fue fusilado, pero no así Roberto, que era por ser menor de edad. Quizás esto último se debió a una cosa que nos toca a nosotros los argentinos, una oportuna intervención de Emilio Labugle, que era el embajador argentino en México
y un ferviente católico, y que tenía ciertas relaciones con Calles. Lo había conocido como embajador, y que había conocido al padre Pro en una de las casas donde se celebraba frecuentemente la misa, y lo admiraba al padre Pro, pero que a la vez tenía acceso fácil a Calles y a Obregón, así que tenía relaciones con el gobierno. Entonces, cuando el padre fue detenido, la Bugle enseguida le habló por teléfono a Calles, lo fue a ver, no sé, pidió una entrevista urgente, y en ella el presidente le dio su palabra de honor de que los Pro no serían fusilados, sino tan solo desterrados del país. No sé, esto yo lo he leído en algún libro, no sé la verosimilitud, sea lo que fuere, no sé si habrá algún pariente de este hombre que fue embajador. La Bugle es un apellido conocido, la Bougle, ¿no? Se escribe. Bueno, sea lo que fuere, el padre Pro fue fusilado el 25 de noviembre a las 10 de la mañana. 5 minutos más tarde lo siguió Luis Segura Vilchis, aquel que hizo el atentado. Al ver el escenario se puso un poco nervioso, se turbó, pero enseguida se repuso y siguió caminando con entereza hasta el sitio de su sacrificio. Al llegar al lugar donde estaba el cadáver del padre Pro, que acababa de ser fusilado, se detuvo, lo miró, se inclinó reverente, tributando su homenaje al sacerdote mártir, y después se colocó a la derecha del padre. Luego le tocó el turno a Humberto y a Tirado, que era el otro que lo acompañaba a Vilchis. Todo duró aproximadamente 1 hora. Al enterarse la Bugle de lo acontecido, fue a verlo a Calles enseguida, para reclamarle su falta de cumplimiento de la palabra empeñada. Calles alegó conveniencias políticas, no podía romper con Obregón, le habría dicho, futuro presidente. Este le había exigido el fusilamiento de los detenidos, pero agregó: veamos si alguno queda con vida, dijo Calles. Telefonió entonces a la inspección y Cruz le informó que precisamente en ese momento iban a fusilar a Roberto, al otro hermano. Calles ordenó no hacerlo y mandarlo al destierro. Con él se cumplió lo que pensaba de los 3. Esto último es una versión, pero muy probable, de lo sucedido. La hermana de los Pro, Ana María, que estaba en las cercanías, no vio el fusilamiento, pero al parecer oyó las descargas y luego siguió a la ambulancia hasta el hospital Juárez. El padre de los 2 hermanos fusilados, don Miguel Pro, se enteró por los diarios de la noticia. Se dirigió enseguida al hospital y subió a la sala donde reposaban sus cuerpos. Sin decir una palabra, se acercó, besó en la frente a Miguel Agustín y a Humberto. Como todavía corría sangre por la frente de su hijo sacerdote, sacó su pañuelo y lo enjugó, y a su hija, que lo abrazaba llorando, le serenó diciendo: hija mía, no hay motivo para llorar. A la tarde, la familia Pro logró que los cadáveres de los 2 hermanos fueran trasladados a su casa de la calle Pánuco, y la misma gestión hizo la familia de Segura Vilchis con Luis. Inmediatamente comenzó a fluir mucha gente a la casa de los Pro, no pocos llevando ofrendas florales. Entre ellos se encontraban algunos miembros del cuerpo diplomático, una nube de visitantes. Nos alegra saber que algunos años después, poco antes de morir, don Miguel el padre llegó a enterarse de que ya se estaba sustentando el proceso de beatificación de su hijo Miguel. Como todos deseaban ver los cadáveres, señala un testigo ocular, fue necesario organizar una circulación continua de los visitantes, quienes desfilaban frente a los cajones y con gran devoción tocaban los restos con rosarios, medallas, crucifijos y flores. Los ataúdes dejaban ver los rostros. Una señora llevaba de la mano a su hijo de 10 años. Hijito, le dijo, fíjate en estos mártires, por eso te he traído, para que se te grabe bien en la mente lo que estás viendo, para que cuando seas grande sepas dar tu vida por defender la fe de Cristo y morir como ellos, inocentes y con gran valor. A la hora del sepelio la multitud era tan nutrida que el tránsito debió ser suspendido en una vasta zona. Tanta era la gente que el padre Méndez Medina, un jesuita amigo del mártir, hubo de salir al balcón y decir desde ahí en voz alta: paso a los mártires de Cristo Rey.
Cuando los féretros aparecieron en la puerta en medio de aplausos y lluvia de flores, un clamor unánime brotó de millones de pechos: ¡Viva Cristo Rey! 6 sacerdotes encabezaban el cortejo, llevando en hombros el ataúd del padre Pro. No quisieron usar carroza fúnebre para poder irse turnando, llevándolo así en andas hasta el cementerio de Dolores, que quedaba a unos 6 kilómetros. Pasaron por el Paseo de la Reforma, donde él lo había matado. Ahí se conserva todavía la casa, que ahora es un casino, donde se encontraba el lugar del martillo. Delante de una columna de 300 automóviles iba, luego los cuerpos y tras ellos la multitud, que se extendía por varias calles. Detrás otra columna interminable de carruajes, las veredas llenas y repletas. La gente se arrodillaba al paso de los mártires. El acto, escribe el padre Ramírez, su biógrafo, perdió su carácter de duelo y adquirió las características de una apoteosis. Una voz desconocida gritó: «¡Viva el primer mártir jesuita de Cristo Rey!». Atronadores vivas lo hicieron eco durante varios minutos. El pueblo entonaba el himno nacional y lanzaba reiteradas vivas a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe y a los heroicos mártires. El cortejo se dirigió a la cripta que la Compañía de Jesús tenía en Dolores, y allí se inició el entierro del padre Pro. Apenas salidos de la cripta se oyó a lo lejos una voz potente que entonaba el conocido cántico privilegiado por los cristeros: «Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré». La multitud respondió con el estribillo del mismo himno: «Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación». Como acabamos de señalarlo, más que una ceremonia fúnebre, el sepelio pareció un acto triunfal. Durante el trayecto habían pasado delante del castillo de Chapultepec, residencia del presidente Calles. Desde las ventanas del castillo el tirano, de haber visto desfilar a sus enemigos vencedores, que no cesaban de vivar a Cristo Rey, su enemigo personal. Tras el entierro del padre Pro se dirigieron a la fosa preparada para Humberto. Allí también se hizo silencio mientras se bendecía el sepulcro donde descansarían sus restos, y luego bajaron el cadáver. Entonces don Miguel tomó una pala y arrojó la primera tierra que había de cubrirlo. Acababa de sepultar a sus 2 queridos hijos. Con la autoridad que lo caracterizaba, exclamó: «Hemos terminado, te deum laudamus». El entierro de Segura Vilchis y compañeros fue también multitudinario, solo que se verificó a la misma hora y en un sitio muy distante que el de los hermanos Pro en la villa de Guadalupe. De Humberto Pro, del hermano del padre, ha dicho el padre Martínez del Campo, un sacerdote: podría igualmente instruirse un proceso canónico para demostrar su martirio. Coincide con dicho sacerdote el padre Ramírez, quien para ello trae a colación un texto de Santo Tomás, donde dice el doctor Angélico: cuando alguien sufre la muerte por el bien común, pero sin relación a Cristo, no merece la aureola del martirio. Pero si hay una relación a Cristo, tendrá la aureola y será mártir. Por ejemplo, si defiende la República del ataque de los enemigos que tratan de corromper la fe de Jesucristo, y en esa defensa sufre la muerte. No fue el caso de Humberto y de todos los cristeros, podríamos decir, en el combate. Mientras los amigos de Obregón se esforzaban por echar la culpa a Calles, quien habría mandado fusilar al padre con la intención de hacer odioso a Obregón, y los amigos de Calles afirmaban lo contrario, los católicos se disputaban el honor de tener alguna reliquia suya. No pocas de dichas reliquias fueron hasta los campamentos de los cristeros. En una de sus cartas había escrito: «Ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros mártires o de los últimos, pero ser del número. Pero si es así, preparen sus peticiones para el cielo». El padre Miguel Agustín Pro fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. Muy bien, eso es todo.